Capítulo 6. Ben se despertó con un leve sobresalto, alzándose de su posición acostada, se miró a sí mismo en busca de sus heridas. No llevaba camiseta, y la cicatriz del arpón permanecía en su lugar, misteriosamente ya no le dolía. Ignorando eso por el momento, miró su mano derecha, para su sorpresa en vez del agujero que esperaba tener, tenía una cicatriz, pero esta no parecía muy normal. La marca era negra y verde, alrededor de ella venas de color verde se extendían por todo su brazo, pero se desvanecieron antes de llegar a su hombro. Abriendo y cerrando la mano, no notó ningún cambio en ella, era casi como si nunca hubiera sido herida en primer lugar, lo único extraño eran las venas y la marca oscura. Él dijo que el reloj te curó. Sobresaltado por la voz a su lado, saltó en su lugar por la sorpresa, se relajó cuando vio que era su prima la cual había estado dormida junto a él. En su estado adormilado, no notó que su prima había estado durmiendo justo a su lado. Confundido por la declaración de su prima, decidió preguntar. ¿Qué? Ella señaló la herida en su mano. Tu herida, el hombre que se parecía a Diamante, dijo que el reloj te curó, pero también dijo que no sería siempre así. Terminó de decir cruzándose de brazos. Mirando las venas verdes y la herida de color extraño en su brazo nuevamente, se encogió de hombros. ¿Dijo algo más? Sí, dijo que al pasar unos cuantos días esa cosa desaparecería y tendrías una cicatriz normal. Terminó de explicar mientras tomaba su mano. La niña la empezó a examinar, llevando su dedo a la herida, lo pasó lentamente por encima, sintiendo la textura metálica de lo que rellenaba el agujero de su mano. Parece metal, pero se flexiona como si fuera tejido normal. Susurró la niña para sí misma. Viendo con diversión a su prima revisar la palma de su mano, recordó lo último que había visto. Con un movimiento rápido de sus manos, tomó el rostro de Gwen y lo movió para poder ver el lado izquierdo de su rostro. Cuando pudo ver la herida en el rostro de Gwen hizo una mueca, la herida se extendía a lo largo de su rostro hasta su cuello. Mirando la herida en el rostro de Gwen, Ben no pudo desviar la vista de ella, apretando los labios en una delgada línea, el enojo empezó a burbujear lentamente dentro de él. Ben. Cálmate, sabes que no es tu culpa. La voz de su prima lo sacó de su furia muy bien justificada, la niña había posado sus manos sobre las de él y las había alejado lentamente de su rostro. Reprimiendo su enojo visiblemente, el chico agachó la cabeza. Gwen lo miró con simpatía, no era muy buena consolando a las personas, además su primo no había sido tan serio antes de este viaje y no sabía cómo actuar con él ahora, siguiendo esta línea de pensamientos, hizo lo mejor que se le ocurrió. ¡Pum! Ben levantó la cabeza con una mueca cómica de dolor, cuando miró al culpable, vio a su prima con un puño alzado y una mirada aburrida. Ya deja eso, no quiero un primo melancólico e idiota. Gwen dijo mientras se ponía de pie y entraba al baño de la camper. Sonriendo por lo bajo, Ben no pudo evitar reírse suavemente mientras se dejaba caer en la cama, por el rabillo del ojo vio a su abuelo viendo por el retrovisor la escena. Más calmado que antes decidió esperar a que su prima se bañara para que él pudiera hacer lo mismo. XXXXXXX. Ben se encontraba sentado a un lado de la ventana, estaba contando los cactus que pasaban al costado de la carretera, acababan de salir de una ciudad después de haber comprado algunos víveres. Por lo que le dijo el abuelo, había estado durmiendo durante 3 días después de pelear con los cazadores. Mirando la palma de una de sus manos, vio el pequeño dispositivo en ella, parecía un arete, se los dio el hombre de diamante, que por cierto se llamaba Tetrax, o al menos eso le dijo Gwen. Así que esto es. Dijo sin terminar y mirando a su prima la cual tenía un arete idéntico al suyo. Él dijo que cuando nos los pusiéramos, esto desaparecería mientras lo tuviéramos puesto. Dijo señalando su cicatriz a un lado de su cara. Mirando el arete por un momento, encontró un pequeño problema en eso. Oye, Gwen, ¿no tendrás una aguja? Gwen miró a su primo por la pregunta, solo para verlo estirando su oreja y mostrando que efectivamente, no tenía una perforación. Con una gota de sudor en la cabeza Gwen se puso manos a la obra. Momentos después, Ben se encontró viendo el arete que colgaba de su oreja, era de color negro y tenía una pequeña esfera roja en la parte de debajo. Apretando la esfera roja, vio como el pequeño dispositivo parpadeaba por un momento, un segundo después, vio como lo que parecía un holograma cubrió su brazo haciéndolo parecer normal, alzándose la camisa, vio que la cicatriz del arpón también había desaparecido. Bueno, esa es otra diferencia entre este mundo y el original, y otro problema del que ya no me tengo que preocupar. Ben pensó para sí mismo dándose la vuelta y saliendo del baño y dirigiéndose a Gwen.
Su prima estaba examinándose la cara con la cámara de su computadora, después de activarlo. Acercándose a ella, se sentó y miró la pantalla de la computadora. Me sigo viendo cansado. Ben dijo con un tono aburrido viendo su rostro en la pantalla, las ojeras debajo de sus ojos todavía estaban ahí y su pelo ya había empezado a crecer más, haciéndolo ver más mayor de lo que en realidad era. Extrañamente se parecía a su rostro original, solo le faltaba el pelo largo, y un par de años en la altura, era muy enano actualmente, las únicas diferencias reales que podía ver entre su yo de 10 años actual y el del pasado, eran los ojos verdes y el pelo castaño. Oye Ben, creo que vas a necesitar usar tu reloj. Gwen dijo señalando al frente del camper. Viendo en esa dirección, vio como una espesa nube de humo salía de un accidente automovilístico, aparentemente 2 camiones habían chocado entre sí. Ben, creo que necesitas ir. El abuelo dijo después de haber frenado el camper. En eso estoy, abuelo. Contestó Ben con un bostezo. Un destello verde más tarde, Insectoide salió disparado del camper, no tardó mucho en mitigar las llamas que estaban alrededor de los camiones. Haciendo lo mismo que el Ben original, sacó al hombre atrapado en uno de los camiones. Sin querer que algo gracioso pase mientras no estaba, usó sus patas y su aguijón para separar un camión del otro. Mirando a su alrededor, vio a diferentes personas viendo la escena, muchos de ellos tenían sus teléfonos apuntándolo, no queriendo que lo descubran tan temprano en su nueva vida. Insectoide salió volando alejándose de la escena. Luego de ese pequeño evento perfectamente esperado y desconcertante al menos para Ben, ¿por qué? ¿Cuál era la posibilidad, amigo? Luego de que su abuelo lo recogiera, continuaron con su camino. Cuando se sentó en su lugar, se dejó caer contra el costado de Gwen, la cual no hizo ningún movimiento para quitárselo de encima. Me siento más cansado de lo normal. Ben comentó, su voz claramente cansada por todo lo que había pasado anteriormente. Y no te culpo, cualquiera que estuviera en tu posición ya se habría dado por vencido. El abuelo comentó mientras manejaba el camper. XXXXXXXX. Ben se encontró durmiendo en el regazo de su prima mientras ésta miraba su computadora. La niña tenía, como ya era costumbre, una de sus manos acariciando el cabello de su primo, mientras con la otra movía el cursor de la computadora. Estaba leyendo acerca de los alrededores, informándose e investigando si su primo se quedaría con ese reloj. No quería ser un lastre durante estas vacaciones. Dejando de mover el cursor, Gwen se miró la palma de la mano, cerrando y abriendo el puño, un pequeño brillo de determinación se hizo presente en sus ojos, inconsciente tanto para ella como para el resto del mundo, un pequeño brillo rosado rodeó sus ojos por un breve segundo. Si su primo era capaz de arriesgar su vida a tal punto de casi morir, ella no sería diferente a él, por mucho que eso la asustara. Max vio todo esto por el retrovisor del camper, un brillo de resignación en sus ojos. Si bien hubiera querido que su familia estuviera alejado de todo el tema de los alienígenas, no era cuestión de lo que el destino les tenía preparado. Se preguntaba si tendría que revelarles su secreto, agitando su cabeza en negación dejó pasar el pensamiento por el momento. XXXXXXXX. Ben se despertó por una furiosa sacudida en su cuerpo, sus ojos se abrieron, sus dientes castañetearon y todo su cuerpo se sacudió furiosamente en su cama, rayos de energía amarilla rodeando todo su cuerpo, un grito ahogado salió de su garganta llenando el interior del camper vacío. Ark. Ben se quejó con los dientes apretados mientras estiraba su mano para presionar el reloj. Con un destello verde, 4 brazos apareció en el lugar de Ben, sacudiéndose por la sorpresa de ser despertado tan bruscamente, una mirada de enojo se instaló en su rostro. Las sombras cubrieron todo su rostro y los ojos amarillos brillaban con puro enojo. GRRR. Un gruñido furioso salió de 4 brazos. Gwen estaba en un aprieto, por decirlo suavemente. Accidentalmente había liberado lo que aparentemente era un alien hecho de electricidad, el abuelo los había traído a un centro turístico, habían decidido dejar descansar a Ben hasta mañana. Así que lo dejaron en el camper y salieron a pasear por el lugar. Gwen se había traído su computadora consigo, lastimosamente el alien que había estado encerrado en una de las atracciones del centro turístico y escapó por medio de su computadora. Ahora estaba corriendo y esquivando rayos de energía que podrían dejarla carbonizada, si los números o objetos quemados a su alrededor era una indicación. Hacerles daño físico no sirvió, eso lo comprobó cuando había cortado por la mitad al pequeño diablo con las hoces que había hecho Ben, solo para que las partes cortadas se reformaran. Ahora tenía que lidiar con una docena de estas cosas ya que el maldito enano aprendió a dividirse después de eso.
Gwen corrió por la calle, pasos rápidos y ruidosos mientras esquivaba los rayos de energía que le disparaban, de vez en cuando se daba la vuelta y desviaba unos cuantos con el lado plano de las hoces. Ella tenía que llegar con Ben y despertarlo para que la ayudara a arreglar este desastre. En algún momento se había separado de su abuelo, pero la electricidad crepitando a la distancia era una señal de que él todavía estaba vivo y en una situación similar a la de ella. Gwen agachó la cabeza cuando un rayo amarillo la pasó rozando, sin embargo no se dio cuenta de que la camioneta del abuelo estaba justo detrás de ella. Dándose la vuelta, abrió los ojos como platos al ver la electricidad bailando y rodeando la camper del abuelo. Sus ojos se llenaron de enojo y desvió la mirada hacia la alienígena que había lastimado a su primo. La mirada que les mandó fue lo suficientemente dura y llena de enojo como para que la mitad de ellos perdieran su sonrisa. Invisible para Gwen pero no para los aliens, las hoces en sus manos fueron envueltas en una energía rozada. Gwen dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hacer algo, un tarro de cristal gigante encerró a los alienígenas reunidos. ¿Eh? Gwen dijo inteligentemente mientras miraba a los aliens encerrados, su cara cómicamente confundida mientras miraba al alien amarillo, el cual le devolvió la mirada confundido. La energía rozada alrededor de las hoces se desvaneció al sentir las emociones de su portadora volver a un punto estable. Oye Gwen, ¿qué diablos pasó aquí y por qué mierda me estaba electrocutando cuando me desperté? Una voz gruesa pero reconocible habló, luego sintió como era cargada y puesta sobre un ancho y musculoso brazo de color rojo. Ven. Me alegro de que despertarás, necesito que me ayudes. Por fin saliendo de su trance, Gwen gritó felizmente a su primo, al cual le salió una gota de sudor por lo entusiasta que parecía la niña. La niña agitaba sus brazos furiosamente de arriba hacia abajo y gotas de sudor salían de su cabeza en una escena bastante fuera de lugar y sinceramente cómica. Pero no la podía culpar, si las diferentes marcas de quemadura en su ropa y lo revuelto que estaba su pelo eran algo de lo que decir. Había estado peleando con esas cosas durante bastante tiempo. Ben pensó mirando a las criaturas alborotadas dentro de la pecera, se había asegurado de arrancar una ventana para poder tapar la pecera, si no, no hubiera podido hacer nada. Ben. La voz enojada de su prima lo sacó de sus pensamientos, mirándola, vio una mirada furiosa en su rostro que lo hizo encogerse. Sí Gwen. Respondió inteligentemente ante la mirada de su prima. Necesitamos ayudar al abuelo. Repitió Gwen con preocupación, pero fue interrumpido por la voz del mismo hombre del que estaba preocupada. Eso no será necesario. Max dijo mientras caminaba hacia ellos solo con un par de quemaduras en sus brazos. ¿Cómo te encargaste de esas cosas? Gwen preguntó sorprendida y curiosa de cómo el abuelo podría derrotar a esas cosas solo. No lo hice, desaparecieron. Contestó el abuelo encogiéndose de hombros. ¿Eh? Pero... La niña se quedó en silencio intentando procesar el por qué los aliens que estaban persiguiendo al abuelo desaparecieron. Creo que fue por eso. Señaló Max los aliens encerrados en el tarro gigante. Supongo que los clones no eran 100% independientes del original y al encerrar al original en el vidrio, rompió la conexión con los demás. El abuelo explicó mientras tomaba un par de piedras y las ponía encima de la ventana que encerraba a los aliens. Supongo que eso tiene sentido. Dijo Gwen sintiendo todo el cansancio en su cuerpo, había estado corriendo durante todo el día y sus manos estaban entumecidas de tantos rayos que tuvo que desviar para no morir. Sentada en el ancho hombro de 4 brazos, se dejó caer en la inconsciencia, sus músculos de las piernas y brazos ya llevados a un límite hace bastante tiempo. 4 brazos tomó a la niña dormida de su hombro y la sostuvo con los 2 brazos inferiores, mientras que con los otros cargaba la pecera con los seres eléctricos. Luego de dejar la pecera en donde le indicó el hombre que sospechosamente se parecía a alguien que él conocía, deshizo su transformación y llevaron a su prima al camper, hablaron de un par de cosas con el dueño del lugar, luego se despidieron y se fueron. Ya dentro del camper nuevamente, Ben le preguntó a su abuelo. ¿No nos íbamos a quedar 2 días? Ben preguntó mientras sacaba su consola de juegos y empezaba a jugar un juego de carreras. El abuelo suspiró. No creo que sea lo mejor, arreglaste el problema que teníamos, y no hace mucho que casi te matan peleando hijo. El abuelo comentó con una mirada a su nieto a través del retrovisor. Dicho chico hizo una mueca. Sabía que su vida no sería la más normal cuando agarró ese reloj, pero no había de otra, si las cosas eran así, así se tenían que quedar, le gustará o no. Encogiéndose de hombros ante este pensamiento, decidió dormir un poco antes de llegar a su siguiente destino.
Dejando su consola en la mesa después de haber perdido la carrera, se dirigió a la parte posterior de la camper. Acostándose en su cama, cerró los ojos a una tarde llena de pesadillas que no sería interrumpida solo hasta que Gwen lo despertara. XXXXXXXX. Ben se despertó con una capa de sudor frío empapando su cuerpo y con la respiración superficial en una clara muestra de pánico frenético. Ben, ¿te encuentras bien? Unas manos pequeñas y suaves tomaron su rostro y lo obligaron a mirar hacia arriba. Gwen, la cual se había despertado temprano luego de descansar el resto del día anterior, lo estaba mirando con una mirada preocupada. Cerrando los ojos, Ben se concentró en calmar su respiración frenética. Un minuto después, tanto él como Gwen se encontraron fuera del camper, ambos estaban haciendo ejercicio como ya era costumbre luego de su plática en el lago. Ben estaba descansando recostado contra la llanta, estaba tomando un pequeño descanso después de hacer la serie de abdominales, ya había hecho los 3 ejercicios básicos y su prima lo había ayudado a estirarse. Estaba en unos shorts y sin camisa, dejando que su sudor se secara con el aire frío del páramo desértico donde se encontraban. Tanto él como su prima se habían quitado los aretes que les dio Tetrax, así que sus heridas se dejaron ver a la luz de la luna. Su prima por otro lado, estaba practicando su forma, ella había hecho mucho menos ejercicio de fuerza que él, pero tenía que admitir que cuando recibió una patada bien dada de su prima, le dolió como una mierda. Además, las artes marciales no eran nada de lo que burlarse. Él no era tan idiota como para subestimar a alguien que sabía el más mínimo de artes marciales o algún tipo de boxeo, además respetaba a la gente que las practicaba. Él sabía dar un buen golpe, estar en la cárcel durante bastante tiempo le permitió aprender con la práctica, tenía muy bien metido en la cabeza que cada golpe contaba en una pelea, lo aprendió de la manera dolorosa y eso nunca se le iba a olvidar en el corto tiempo. Por eso tuvo un sentimiento de tranquilidad cada vez que Gwen le dio un golpe o una patada que lo derribaron. Saber que su prima, parte de su familia, podía cuidarse sola y que era lo suficientemente fuerte, le trajo tranquilidad que nunca antes había tenido. Plap. Ben miró hacia la derecha y arriba, su prima lo había golpeado en un lado de la cara con una botella de agua fría. Tomando el agua de las manos de su prima, Ben la abrió y tomó un par de tragos. ¿Ya terminaste? Gwen preguntó luego de sentarse al lado de su primo y tomado de su propia botella, un poco de agua se escapó de sus comisuras, pero las limpió con el dorso de su brazo. Me falta la carrera, estoy descansando antes de empezar. Ben contestó con simpleza mientras cerraba su botella de agua luego de darle un último trago. A mí también me falta hacerla. Gwen dijo con su voz cansada luego de haber practicado su karate durante un buen rato. ¿Quieres que corramos juntos? Ben preguntó y fue recibido con un asentimiento de su prima. Pero antes déjame descansar, luego ya corremos. Gwen dijo mientras se dejaba caer en el costado de su primo, si bien sus cuerpos estaban cálidos por el entrenamiento, el viento frío de la noche no le gustó a Gwen. Sabiendo esto, Ben rodeó a su prima con un brazo y la dejó descansar. Ya en el silencio de la noche, Ben se puso a pensar en lo que tenía entre manos en su siguiente parada. Kevin. El pensamiento le trajo una mueca al rostro, él conocía la historia de Kevin y realmente no le gustó cómo era el niño. En el mundo original, el niño era un malcriado y su rebeldía era tanta que el niño estaría dispuesto a matar para que nadie le dijera qué hacer. O al menos esa fue la primera impresión que le dio en el mundo original, si bien el chico cambió gracias a Gwen en el futuro, él no permitiría que se le acercara a su prima. Di lo que quieras, pero podía ser bastante protector y no le agradaba la idea de que Gwen saliera con Kevin. XXX